Hola, bendiciones, espero que te encuentres bien. Y quería aprovechar esta oportunidad para invitarte a ver el mensaje que estuve compartiendo con la Fraternidad Mora Quisqueya el pasado 25 de abril. Este es un video que habla acerca de cómo podemos superar o cómo podemos vencer el dolor. Yo creo que el mensaje que está en ese video va a ser de mucha ayuda para nuestras vidas, para nuestra familia y sobre todo para aquellos que han pasado por un momento difícil. Te invito a que lo veas y que si tú ves que es de edificación, compártelo con otro. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Voy a hacer una oración, hermano. Vamos a hablar de un tema en las Escrituras que yo le he titulado Venciendo el dolor. Vamos a hablar de ese tema. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Queremos pedirte, Señor, que nos lleves a ese lugar profundo donde podamos encontrarnos contigo, podamos estar cerca de tu presencia y que tu Espíritu, Señor, nos pueda ministrar, nos pueda consolar, nos pueda bendecir, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que podamos ser edificados. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Job. Vamos a leer dos versículos, dos versos, y luego vamos a empezar esta reflexión en la que vamos a hablar un poco de las facetas del dolor y de cómo lo podemos enfrentar. Job capítulo 1. Después de la primera prueba que pasó Job, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza. Y cayendo en tierra se postró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Adonai, que es el nombre que en hebreo se le da a Dios, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 2, también el verso 10, hablándole después de la segunda prueba que él experimentó, hablándole a su esposa, le dijo, pero él la miró y le dijo: has hablado como una de las mujeres insensatas. Si recibimos lo bueno de mano del Señor, no soportaremos lo malo. Y en todo esto que le había sucedido, no pecó Job con sus labios ante la presencia de Dios. Entonces yo quiero compartirles, quiero que reflexionemos hoy un poco en este mensaje. Por eso coloqué esa frase allí que vamos a estar tomando en cuenta a lo largo del mensaje. Dice: cuando estás feliz, disfrutas la música. Cuando estás triste, entiendes la letra. Diga a la persona que está a su lado: hoy vamos a entender la letra. Vamos a entender la letra de este tema tan importante como es el tema del dolor. Estos dos últimos años, el año 2020 y el año 2021, ha sido un año totalmente diferente a los años que hemos vivido en otro tiempo. Hablaba con nuestros hermanos en Venezuela, tenemos muchos amigos, pastores que han muerto. Tenemos pastores que están en momentos de agonía, teniendo a sus hijos agonizando. Escribíamos a pastores amigos en Brasil también, que tenemos hermanos. Nos hablaban que en solo una ciudad había 60 pastores muertos. Cuando hablamos del tema de la muerte, lo que está hablando y lo que está ocurriendo en relación al COVID, entendemos que en el año 2020 el COVID, de acuerdo a las estadísticas, representó solamente el 3,4% de las muertes totales. Esto quiere decir que las otras situaciones, cánceres, enfermedades circulatorias, infartos, violencia, crímenes, uso de alcohol, uso de drogas, son las causas mayores. Pero, sin embargo, el COVID, aunque parece poquito, 3%,
Lo importante de esta cifra y de esta realidad es que nos está colocando a nosotros ante la verdad de unas muertes inesperadas, de muertes adicionales, no como algunas personas lo han querido plantear, como que bueno, todos los años la gente se ha muerto de muchísimas cosas. Algunos países que llevan investigaciones como España, nosotros podemos ver que en la diferencia entre las muertes generales en el 2019 y 2020, algunas estadísticas dicen que murieron adicionalmente entre 80 y 90 mil españoles. Y así, países que tienen datas más veraces, nosotros nos damos cuenta que esto es algo que está creciendo, que está impactando y que se está acercando más de lo que uno se imagina. Nosotros mismos, hasta que no tuvimos el COVID y nos sentimos ante la realidad de lo que es una situación severa y que te sientes que te vas a ir, pues, y que todo lo que tú tenías planificado como que tienes que entregarlo en las manos de Dios, entiendes que es algo real. Hasta el día de hoy, si usted va a las estadísticas de COVID, han muerto 1.3 millones de personas en el año 2021. En el 2020 murieron 2.800.000 personas por COVID. Si usted saca 1.3 al mes de abril y esto sigue en ese ritmo, uno hace una pequeña multiplicación por cuatrimestre y usted va a encontrar que vamos a tener casi 4 millones de muertes adicionales solo en el año 2021, aunque está la vacunación y todas estas cosas. Entonces, con mucho cariño, diga a la persona que está a su lado, cuídate. Dígale así, cuídate. No te descuide. Ahora, esto nos está confrontando con la realidad de la muerte. Y lo que es la muerte, nosotros debemos entender primeramente que la muerte es una realidad. Es algo que está cerca, es algo que está presente. Segundo, la muerte es algo que ocurre en todos los seres humanos. Y en tercer lugar, la muerte ocurre durante todo el ciclo vital. Desde antes de nacer, acá se está luchando, correcto, en contra de las causales del aborto. La muerte está presente desde antes de nacer hasta aquellos que ya han completado, por decirlo de alguna forma, el número de sus días. Es una condición que no está ajena a nosotros. Es algo que está cercano y va a ocurrir a lo largo de todo el ciclo vital. Se mueren los niños como se mueren los jóvenes, como nos morimos los adultos y las personas ancianas. Y es importante entender esa realidad. Ahora, yo quisiera que entendamos algunos aspectos de lo que yo he llamado cuáles son los dolores a los que nosotros como personas nos enfrentamos. Fíjense varios detalles del dolor, porque este es el tema que vamos a estar conversando. Vamos a reflexionar, como les dije, acerca de la letra. Primero, el dolor es único, el dolor es individual, el dolor es personal. Cada persona vive su dolor, su experiencia, como otra persona no lo ha vivido. Tengo un amigo que está dando una conferencia de neuropsicología del dolor y él explicaba de un paciente que él tiene que perdió un dedo y explicaba de otro paciente que tiene que estando auxiliando a un automóvil en una carretera en California, que vino un vehículo mientras él auxiliaba a otro y perdió instantáneamente las dos piernas. Y él dice que en un análisis del umbral del dolor, la persona que tenía un dedo amputado sentía más dolor que el que había perdido las dos piernas. ¿Me estoy explicando? A nivel neurológico y a nivel como la gente interpreta lo que está pasando. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el dolor es único, es individual. Lo segundo es que hay un dolor situacional. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que nos ocurren fuera de nosotros, la pérdida de su casa, pérdida de empleo, situaciones externas, una situación referida a mudanzas, a alguien que se fue, eso genera dolor de tipo situacional. Pero también tenemos un dolor emocional, que es el que nosotros sentimos cuando nos frustramos, cuando las cosas no ocurren como nosotros queremos que ocurran, o también cuando somos heridos por alguien nos traiciona
eso nos va a generar un dolor de tipo emocional. Y tenemos también un dolor de tipo físico. Nuestro cuerpo, sea por vía de una enfermedad o sea por vía de un accidente, sentimos el dolor de manera física. Entonces yo quiero profundizar un poco en este tema del dolor y quiero colocar un ejemplo o dos ejemplos en la Biblia, en las Escrituras, de personas que experimentaron todos estos tipos de dolor. Dígale a la persona que está a su lado, necesitamos entender, dígale, cómo nos afecta el dolor. Y necesitamos reconocer principios en las Escrituras para soportarlo, para superarlo o para vencerlo. Amén. Y vamos a aprender de la vida de Job y de otro personaje que nosotros valoramos y amamos muchísimo. Entonces necesitamos comprender un poco este tema del dolor. Del personaje que le quiero hablar es Job. De acuerdo al libro de Job, el capítulo 1, verso 3, fue considerado en su época el más grande de todos los orientales. Eso nos dice a nosotros que Job no era judío, como normalmente nosotros pensamos. La Escritura también nos explica que Job era de la tierra de Uz. No tenemos en la Biblia otra referencia clara, explícita, de dónde quedaba la tierra de Uz. Sin embargo, dos versos bíblicos como Jeremías 25:20 y Lamentaciones 4:21 asocian la tierra de Uz a Edom, a la tierra de Edom. La tierra de Edom está en el lugar más oriental de lo que sería Israel. Si lo viéramos hoy en día estaríamos hablando de Jordania. Pero ¿qué ocurre? Que en estos dos textos bíblicos donde aparece la tierra de Uz, en los últimos manuscritos que se han descubierto, los rollos del Mar Muerto y las versiones más antiguas de la Septuaginta, no aparece la palabra Uz en estos pasajes. Entonces lo que nos está diciendo es que realmente Job fue un personaje histórico, pero esa tierra de Uz, si usted pudiera verlo como en un mapa, está Israel, está Edom, está Moab, que sería Jordania, pero si usted amplía el foco más hacia el oriente, tienes Irán, tienes Irak, y si lo amplías un poco más el foco, vas a tener el cercano oriente o el Medio Oriente y vas a tener algunos pueblos como uno que se llama Uzbekistán. Entonces existe la probabilidad que Job era de ese sector, de Edom para allá. ¿Están conmigo? Lo que quiero decirle es que estamos hablando de un personaje histórico, no como los han querido plantear de que esto es simplemente, bueno, esa es una historia, es un cuento, es un mito. No, es un personaje histórico que está fechado en los análisis bíblicos como un patriarca sacerdote aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Y decimos patriarca sacerdote porque todavía no estaba estructurado el culto a Israel, y cuando usted lee el libro de Job, usted entiende que Job presentaba sacrificio por sus hijos todos los días y que él guiaba, era un anciano reconocido dentro de una gran ciudad en la cual él vivía. Hay unos paralelos en la literatura extra bíblica, que son paralelos que hablan de que esta anécdota de la vida de Job es muy antiquísima. Y son dos paralelos, uno se encuentra en lo que es la cultura babilónica y se le han llamado las tablillas del Job babilónico, pero no tiene de ninguna manera el sentido que podía tener el Job que hemos leído nosotros, porque sencillamente era un hombre famoso que sufrió muchísimo y que uno de los dioses llamado Marduk se apiadó de él y lo salvó. Pero lo interesante no es lo que dice esta tablilla, lo interesante es que data del 1650 a.C. Entonces lo que nos quiere decir es que ya en este tiempo había referencia a alguien que había pasado una prueba y una situación tan fuerte como la vivió Job. Y también hay algunos relatos hindúes que los datan ellos de, bueno, N cantidad de tiempo, 80.000 antes de Cristo, lo ponen como tradiciones hindúes, donde igualito hay un hombre llamado Harish Chandra, que era un rey y vivió una situación parecida. Todas estas cosas le dicen a los eruditos bíblicos que la historia de Job fue real,
pero que en el transcurrir de los tiempos y de las culturas, muchas de estas culturas adaptaron a su idiosincrasia, a su forma de ver la vida y a sus interpretaciones lo que había ocurrido. Entonces diga a la persona que está a su lado, Job fue una persona real, de carne y hueso. No es un mito, es una realidad. Y es un texto bien interesante el de la Biblia, porque lo que está contenido en el libro de Job es tan antiguo y tan interesante que hay más de 100 referencias a palabras bíblicas que no están en todo el Antiguo Testamento. Pero bueno, esto no es un curso de Job, no, pero quiero que usted se anime. Entonces, fíjense, vamos a entender un poquito qué es lo que sufrió Job, que nosotros lo sabemos, pero vamos a repasarlo un poco para nosotros estar en cuenta de los sufrimientos de Job. Primer sufrimiento. La primera gran pérdida de Job es la pérdida de todos sus bienes materiales. Sus casas, sus ganados, sus ovejas, sus camellos, todo lo que era a nivel material, económico, lo perdió y quedó reducido a nada. Otra gran pérdida de la vida de Job es lo que pudiéramos llamar la pérdida de sus propios hijos, que ya esto es una pérdida mucho más profunda. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano primogénito cuando vino un torbellino del desierto que golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y eso es una noticia que le llega de impacto, de improviso, instantáneamente. Es en esa situación donde él da esa expresión, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Adonai o del Señor, sea bendito. Entonces, se dice fácil, el problema es vivirlo y el problema es digerirlo. Diga a la persona que está a su lado, acuérdate que hoy vamos a hablar de la letra, no de la música. ¿Qué otra cosa interesante, que es lo que llamamos la segunda prueba? La pérdida de la salud física. Me gusta leer este texto en la forma como lo dice la Biblia textual, porque es mucho más amplio. Dice así: salió pues Satanás de la presencia del Señor, de Adonai, e hirió a Job con una úlcera maligna de pies a cabeza. Y tomó un tiesto roto para rasparse el pus y se sentó en el basurero fuera de la ciudad. O sea, no solamente era que se estaba rascando el pus con un tiesto roto, sino que se sintió tan mal, por no decir otra palabra, que se colocó en el basurero de la ciudad. Y allí él se arrancaba el pus con un tiesto, con una teja. Entonces imagínense lo que significa vivir esto. Añadido a esto, se suma la realidad de la esposa, que si usted lo lee en la Septuaginta y lo busca en detalle, o lo leyera en la Biblia textual, la esposa, uno la juzga y la critica muy fuerte a la esposa de Job, pero ella explica qué es lo que le estaba pasando y que ella realmente lo que quería es que se acabara ya su sufrimiento. Porque en esa época de Oriente, si usted hablaba en contra del Creador, es obvio que usted iba a morir y se acabó el problema. Pero resulta que la esposa le dice: maldice al Señor y termina de morirte, acabar contigo. Y él le dijo: has hablado como una de las mujeres insensatas. Si recibimos lo bueno de mano de Adonai, no soportaremos lo malo. O sea, todavía este hombre tiene un corazón increíble. Y yo quisiera también que viéramos lo que llamo yo la fuerza del dolor, de lo que él estaba experimentando. Dice esta versión: pero cuando alzaron los ojos, está hablando de los amigos de Job, desde lejos, no pudieron reconocerlo. Era el príncipe, era el sacerdote de una gran ciudad y no pudieron reconocerlo. Y echaron a llorar a voz en cuello y rasgaron sus vestiduras y se rociaban tierra. Y estuvieron sentados con él 7 días y 7 noches. Y ninguno habló, pues veían que la herida era terrible y muy grande.
Imagínense eso. Imagínense esa vivencia y esa situación tan fuerte. Ahora, yo quiero hablarle de cuáles son los componentes del dolor. ¿Qué es lo que pasa en un ser humano, en nosotros, cuando estamos ante el dolor? El primer componente, el dolor tiene un componente sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un componente físico. Su cuerpo se afecta. Job tenía una sarna, tenía una enfermedad, tenía pus en el cuerpo, tenía que rasparse. Hay un componente de tipo físico. El dolor se afecta físicamente, puede ser una enfermedad crónica o puede ser cualquier otra situación. Segundo, hay un componente cognitivo, mental. Usted le da un significado a lo que usted está viviendo. Job, en su componente cognitivo, entendía que de alguna manera Dios estaba presente y que había que tener una actitud correcta ante Dios. Eso lo tenía él a nivel cognitivo. Eso le ayudaba. En tercer lugar, hay un componente subjetivo afectivo, el dolor, la ira, el enojo, la frustración, la culpa, las emociones están allí dependiendo de cómo usted piense, cómo usted esté experimentando, vienen todas esas situaciones. Y hay un último componente que es el componente espiritual, que tiene que ver con la actitud, que tiene que ver con la fe. Dígale a la persona que está a su lado, cuando estés pasando por un dolor, dígale así, no te quedes solo. Necesitamos apoyo y a veces necesitamos ayuda integral. Necesitamos al médico, necesitamos al consejero, necesitamos al orientador, necesitamos al pastor, necesitamos al Señor. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, estos serían los componentes del dolor. Entonces, ¿qué encontramos acá importante de Job? Que Job muestra aceptación ante lo que le está ocurriendo. No niega lo que le ocurre, acepta lo que le ocurre y empieza en un proceso de duelo. Pero empieza también un proceso de conflicto espiritual. Y yo le quiero hablar del conflicto espiritual. Porque yo creo que uno tiene que resolver el conflicto espiritual para poder afrontar el dolor. Si no resuelvo el conflicto espiritual, no puedo enfrentar el dolor. Dile a la persona que está a su lado, hay que aceptar las cosas que ocurren. Dígale así, hay que aceptar las cosas que ocurren. ¿Están conmigo? Estamos caminando. Entonces, fíjese, ¿cuál es el conflicto espiritual? Porque uno puede decir, bueno, pero Job es un hombre espiritual. Tuvo estas expresiones, tuvo estos pensamientos, tuvo estas palabras. Bueno, pero Job se metió en un conflicto espiritual. Porque empezaron todos sus amigos a cuestionarle, a juzgarle, a cuestionarle su integridad. Pero Job se fue a otro nivel, porque él sabía que él había sido un hombre íntegro. Él sabía que él era un hombre que se había guardado en su ciudad y se había guardado con su comunidad. ¿Y a dónde le lleva el conflicto espiritual? El conflicto espiritual le lleva a hacer un reclamo a Dios. No solamente para que Dios lo declare libre, absuelto, santo o lo sane. El conflicto es, Dios, colócate en mis zapatos. Traducción mía. ¿Ok? Nueva traducción de Liendo. Colócate en mis zapatos. Bueno, pastor, ¿de dónde saca usted eso en la Biblia? Job capítulo 10. Mire, le voy a leer solamente versos 3 y 4. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos mientras miras con favor los planes de los malvados? ¿Son tus ojos como los ojos de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? ¿Son tus días como los días del hombre? Dios, ¿tú me puedes entender? ¿Será que tú sientes y tú ves y tú vives como yo vivo las cosas? ¿Ah? Está haciendo ese reclamo espiritual. Y eso lo está manteniendo en una discusión, además de estar enfrentados con sus amigos. Pero en el capítulo 19 ocurre algo interesantísimo.
Y es que él recibe una iluminación en su mente de que Dios le va a responder a él. Dígale a la persona que está a su lado, Dios se va a meter en tu zapato. Dígale así. Dios se puede meter en tus zapatos. Dios puede obrar en tu situación única que tú estás viviendo. Y cuando Job está así, cambia de perspectiva. Empieza a cambiarle la mente y empieza a cambiar de perspectiva. Y dice en el capítulo 19, porque he sabido que el Eterno que me redime está por levantarse de la tierra y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Elohim o Eloa, Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otros. Yo sé que hay un Dios que me redime y sé que se levantará del polvo de la tierra. Y sé además que yo lo voy a ver en mi carne y Él me va a entender. ¿Qué le parece? Ahí está resolviendo el conflicto interno. Porque a mí, Padre. ¿Ah? Ese conflicto, ¿por qué tú no me entiendes? Y al final del libro de Job, para cerrar con esto, Dios se le aparece realmente. Y Dios lo confronta. Y se le aparece el Señor en medio de un torbellino. Y le dice, Job le respondió al Señor, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, dice esta versión, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que jamás comprenderé. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, ¿qué descubrió Job del sufrimiento? Que tú necesitas un cambio de perspectiva. ¿Qué descubrió del dolor? Que tiene que haber un cambio de perspectiva. Hay que resolver el conflicto espiritual para que lo demás se resuelva. Dígale a la persona que está a su lado, hay que resolver lo espiritual primero, para que lo demás se resuelva. La aflicción, el dolor, tiene un propósito. Acercarte más a Dios. Que conozcas más a Dios. Que te encuentres más con Él. Como estábamos cantando, que estés en ese lugar más cerca de Él. Y es bien interesante de que nosotros dentro de un sufrimiento tenemos que aceptar que ese sufrimiento tiene un propósito. Dígale a la persona que está a su lado, entiende la letra. Dígale así. Tus sufrimientos, tus dolores tienen un propósito. Lo que ocurre es que nosotros queremos entenderlo ya. Pero le hablé del capítulo 1 y 2 de Job, le hablé del capítulo 10, le hablé del capítulo 19 y le hablé del capítulo 42. ¿En cuál capítulo entendió la cosa? En el 42. Diga a la persona que está a su lado, el propósito se entiende al final de la película. ¿Ah? A veces tienes unos atisbos, a veces tienes unas luces, pero lo entiendes después. Entonces, si lo entiendes después, ¿qué es lo que tú necesitas? Tú lo que necesitas es humildad. Tú lo que necesitas es la humildad para decirle, Señor, yo entiendo que tú tienes un propósito. Tengo unos atisbos, pero yo no accedo a ese conocimiento porque yo soy humano. Yo no accedo a tu mente. Yo no accedo a tus pensamientos. Dame la humildad, Señor, para pasar este valle de sombra contigo y entender que tú siempre
estarás conmigo. Amén. Hay un psiquiatra muy famoso que daba una fórmula para entender esto. Y él trataba de explicar qué es la desesperanza. Él decía, si las personas tienen desesperanza, no van a poder soportar su dolor o su sufrimiento. Y él creó una fórmula y dijo, D es igual a S menos P. ¿Están conmigo? ¿Está clarito? ¿Verdad que sí? Es una ecuación de primer grado. ¿Ah? D es igual a S menos P. La desesperanza es igual al sufrimiento menos sin propósito. Si usted tiene un sufrimiento y tú no aceptas que eso va a tener un propósito, ¿qué va a pasar? Te desesperas. Entonces es muy importante lo espiritual para enfrentar cualquier sufrimiento. Amén, amados. Dígase a usted mismo, diga, necesito entender que todas las cosas tienen un propósito. Necesito la humildad para atravesar ese valle con la confianza de tu presencia. Ahora le quiero hablar del otro personaje. Usted sabe que Job tenía una pregunta, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan la pregunta de Job? Dios, ponte en dónde. Dios, ponte en mis zapatos. Bueno, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta del sufrimiento del todo ser humano. Cristo es la respuesta a la pregunta de Job. Job realmente vio a Dios. Job realmente tuvo una respuesta a su inquietud. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, yo voy a colocarme en los ojos de ellos. Yo voy a colocarme en los pies de ellos. Yo voy a colocarme en el corazón de ellos. Yo voy a sufrir lo que ellos puedan sufrir. Para mostrarles que no solamente es teórico esto, de que yo realmente estoy con ellos y les compadezco, sino que yo me voy a poner en su cuerpo. ¿Me estoy explicando? Es como que si Dios lo dijera, lo hubiese dicho. Y dice el escritor de Hebreos, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, y está situando el texto griego de la Septuaginta, porque a veces cuando uno lee el Salmo que se corresponde, ve unas diferencias, pero es el texto más antiguo que está citando el escritor de Hebreos y dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste cuerpo. No te agradaron holocausto ni sacrificios, por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido Dios a hacer tu voluntad. Amén, amados. Entonces Cristo se hizo carne. Dios nos entiende. Si usted tiene el reclamo como Job, Dios, ponte mis zapatos. Dios le dirá, ya me los puse. Me los puse. Y me los puse mejor. Me los puse más fuerte. Y salí vencedor. Y como yo he vencido, ustedes también vencerán. Es más, son más que vencedores. Eso es lo que nos dice el Señor. Fíjense otro detalle interesante. Jesucristo experimentó el máximo dolor y sufrimiento experimentado por ser humano alguno. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, Jesús sufrió la pérdida de cosas situacionales, le pregunto. ¿Qué querían hacerle los romanos a Jesús? ¿Aló? ¿Querían acabarlo? ¿Qué querían hacerle los judíos? También, ¿verdad? ¿Qué quería hacer Herodes y Pilato, que se hicieron amigos a causa de Jesús para destruirlo a él? ¿Ah? Todos en contra. O
sus seguidores también, perdió sus propiedades, su casa, no tenía ni una tumba donde lo pudieran enterrar. ¿Qué pasó con los amigos de Jesús? Yo daré mi vida por ti, Señor. Ese, ¿quién es ese? ¿Ah? ¿Sus amigos más cercanos? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Ve? Su cuerpo, ¿cómo sufrió su cuerpo? La muerte, latigazos. Vimos la pasión de Cristo, ¿cierto? No fue así, fue peor. Ajá. Estando en la cruz. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Fue abandonado por Dios. Job no fue abandonado por Dios. Job se quejaba y le decía a Dios, pero Dios estaba atento. Pero como Él cargó el pecado de todos nosotros, y como todo nuestro pecado fue puesto sobre Él, de una manera teológica que no entendemos, quedó separado de Dios, no sé, segundos, no sé. Pero Él sintió eso. Imagínense lo que sintió Jesús. Y me gusta el Evangelio de Mateo, porque lo dice de una manera más fuerte. Mateo 27, 46. Mire cómo dice. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. O sea, no es como uno lo ve en las películas. Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Ay, está citando las escrituras. No, no es así como está en la película. Dice aquí que clamó, gritó con fuerza. No lo voy a gritar porque mi esposa me dice que yo soy muy gritón. Cuando predico, entonces me controlo. Pero lo que quiero es que usted piense. Dios mío, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sintió Jesús allí? ¿Qué tuvo que sentir Jesús cuando un centurión criminal, homicida, que ha visto millones de muertes crucificadas, tenga que decir, nunca ha habido un hombre así? No. ¿Me estoy explicando? Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Dile a la persona que está a su lado, Jesús fue abandonado de Dios para que Dios nunca te abandone a ti. Para que Dios nunca, jamás, nunca te abandone a ti. ¿Están conmigo, amados? Amén. Nunca, nunca, jamás te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo sufrió Jesús? Les leo en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Isaías 53. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Dile a tu hermano, por sus llagas tú eres sanado. Por sus heridas, por su sufrimiento. Y quiero cerrar con estos 5 minutos con un tema que tiene que ver
de que Jesús, en medio de su sufrimiento y en medio de lo que pasó, no pensó en sí mismo. Si uno pudiera detallar desde que fue colocado en la cruz, pensó en los que lo crucificaron, pensó en los ladrones, pensó en los que estaban jugando y echando suertes con su ropa, pero pensó en sanar a su madre y a sus discípulos. Y se lo voy a explicar rápidamente. Hay un psiquiatra existencial que se llama Yalom. Uno de esos psiquiatras que le gusta estudiar la filosofía. Y el señor Yalom dice que el duelo, cuando usted sabe que un ser va a morir y usted está allí acompañando a la muerte de esa persona, dice Yalom que el duelo es tan devastador y aterrador, pero es porque nos confronta con 4 conflictos básicos de la existencia. Cuando usted vive un duelo, usted se confronta con la muerte. Jesús venció la muerte. Cuando usted vive un duelo, usted se confronta con la posibilidad de la libertad, del sentido que tiene la libertad humana. Jesús vino a libertarnos. Cuando usted se confronta ante un duelo y ante la realidad de la muerte, usted se confronta con la soledad. Jesús vino para no abandonarnos nunca a nosotros. Y cuando usted está en un duelo, usted se confronta con la falta de significado de la vida. Por eso es que es tan aterrador, dice este psiquiatra. Ahora fíjese, los psicólogos han estudiado cuál es el proceso que pasa una persona cuando tiene un duelo. ¿Y qué han descubierto los psicólogos? Han descubierto que se pasa por 4 fases. O sea que si usted ha pasado un duelo, usted debe pasar por este proceso que se lo voy a explicar. Pero lo que yo quiero es que usted vea que yo me puse a analizar la Biblia y Jesús ayudó a sus discípulos y a su madre en las 4 fases. ¿Qué le parece eso? Diga a la persona que está a su lado, Jesús está contigo en tu duelo. Dígale así. Y dígale esto también, Jesús te enseña para que tú acompañes a otros también. Porque en estos días la gente está viviendo mucho duelo. La primera fase se llama aturdimiento, el shock, la culpabilidad. Usted está en shock. María frente a la cruz estaba en un shock. ¿Qué hizo Jesús? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. La sacó del shock. Le dio confianza, le dio seguridad. Puso a alguien que la cuidara y la acompañara. Le dio un propósito a Juan. Segundo, se dice que cuando la gente tiene un duelo pasa por una fase de anhelo y de búsqueda. Como la persona no ha aceptado, no, le cuesta aceptar el dolor y la muerte, las personas a veces ven al muerto. ¿Me estoy explicando? No es que se le aparece, pero tienen visiones y tienen cosas. Y tienen un anhelo, no se ha muerto, no voy a botar las cosas de él, déjalas allí. O sea, es todo un proceso humano. Dice la Biblia que cuando María Magdalena fue a la tumba en la mañana del día domingo, dice que estaba Jesús frente a ella, pero ella no lo reconoció. Y le llegó al hortelano y le dijo, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde lo has puesto? Estaba ahí en esa fase. Y Jesús le dijo, María. Raboni, maestro. ¿Están conmigo? Confrontarte con la realidad te saca de este anhelo, de esta búsqueda. Y Dios lo hizo con María. Tercera fase se llama desorganización y desesperación. Iban los 2 discípulos camino a Emaús el día domingo y Jesús se acercó y se puso al lado de ellos, pero ellos no lo reconocían. Mire, los veo tristes. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes tienen en esa cara? ¿Por qué están así tan tristes? Ah, que tú eres el único desinformado. Tú no lees noticias. ¿Ah? A ver si te conectas. Tienes que leer Facebook. Ponte, o sea, a ver qué hace. Tú no sabías que nosotros esperábamos de Jesús de Nazaret, que Él iba a ser, que iba a libertar a Israel. Y no, y fue muerto, entregado y lo mataron. Y es el tercer día de esto y nosotros, bueno, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo estaban ellos? Desorganizados, desesperados. ¿Qué hizo Jesús?
Hizo que iba más lejos, pero ellos oían, escuchaban y decían, no, pero que el Cristo, oye, pero este hombre habla bien, ven acá, come con nosotros. ¿Y qué pasó? Se les quitó la desesperación. Dígale a la persona que está a su lado, cuando hay alguien desesperado, Cristo quita el desespero. Dígale así a la persona que está a su lado, Cristo quita el desespero. No te desesperes tú con la persona. Deja que Cristo lo ayude, le ministre, le quite el desespero. Cuarto lugar, fase de organización. ¿Sabía usted que Jesús pudo haber resucitado, subir al Padre y después mandar al Espíritu Santo? Pero no lo hizo así, se quedó 40 días adicionales para organizar a los discípulos, para reconquistar sus vínculos, para que pudieran rehacer sus relaciones, para que pudieran cumplir la gran comisión. Amén, hermanos. Dígale a la persona que está a su lado, Cristo te ayuda a reorganizarte. Cristo quiere que nos reorganicemos, que tengamos esperanza. Entonces, a modo de conclusión, que vamos a entender que la muerte y la resurrección de Cristo nos enseña que ante la muerte de un ser querido hay un impacto. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Si usted ha pasado por un duelo, ¿qué necesitas? Necesitas acompañamiento, necesitas no estar solo, necesitas entender que hay un proceso que no va a ser fácil, necesitas recibir apoyo, necesitas acercarte al Señor, pero necesitas entender que el Señor va a estar contigo. Lo hizo con sus discípulos, pero como Él es el mismo ayer y es el mismo hoy y es el mismo siempre, Él quiere acompañar a todos los que han pasado por duelo y por dolor. ¿Quién ha vivido un duelo alguna vez en su vida aquí? A ver, levante la mano. ¿Quién ha vivido un duelo alguna vez en su vida? ¿Ve? Entonces el Señor está atento a esas necesidades. Y en resumen, el dolor nos afecta en todas las dimensiones. Tenemos que entender que para algunos es un conflicto espiritual, el dolor. Y hay que entender que las personas tienen que tomar un tiempo. Dios escuchó el clamor de Job, pero también escuchó tu clamor y se hizo carne para entendernos. Jesucristo fue abandonado de Dios para que Dios nunca nos abandone. Y Jesús nos dio un ejemplo en la cruz para, así como Él proveyó cuidado, protección, seguridad, nosotros también lo hagamos. Diga a la persona que está a su lado, tú tienes un llamado de Dios. Tienes un llamado del Señor. Por eso te hago esta pregunta para cerrar. ¿Y cuál es tu dolor? Porque a lo mejor no es el luto, pero a lo mejor es una pérdida material. Perdí mi casa, perdí mis propiedades, estoy en otro lugar. Perdí familias, perdí relaciones, perdí amigos, perdí trabajo, perdí cosas. Pero todo eso lo puedo traer a donde, a los pies de Jesús. Puedo traer todo a los pies de Él. Y puedo saber que Él está atento. Y Él va a sanar nuestro dolor y nuestro corazón. Entonces, si tú quieres repetir una oración conmigo y entregarle tu dolor, cualquiera que sea, al Señor, te invito a que te pongas de pie donde estés. Y yo voy a hacer esta oración. Quiero hacer una oración con usted, pero yo sentí en mi corazón, después que yo ore, pedir al pastor que ore por todos aquellos que están pasando un duelo, todos aquellos que están pasando enfermedad, una enfermedad fuerte, un proceso difícil, que el pastor ore por nosotros. Pero diga esta oración conmigo, diga así: Padre Celestial, te doy gracias porque tú escuchas, Señor, nuestro clamor. Tú entiendes, Jesús, todas las situaciones difíciles que nos han generado dolor, han generado cambios en nuestra vida, y quiero entregarlas a ti, Señor.
Quiero entregarte mis pérdidas. Quiero entregarte mis dolores. Quiero entregarte las cosas que me han afectado, Señor, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi cuerpo, Señor, en mi situación, Jesús. Vengo a tus pies. Vengo a tus pies para que tú me sanes, para que tú me restaures, Jesús. Miro tu rostro, Señor, en esta hora. Te abro mi corazón. Entiendo que tú me entiendes, que tú sufriste y que tú venciste, Señor, que fuiste abandonado del Padre para que nunca me faltes. Te abro mi corazón, Jesús. Te pido que me sanes, que me des la fuerza para enfrentar, superar o vencer todo dolor que vivamos en estos tiempos difíciles. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. Gracias porque nos amas. Sáname, restáurame, ayúdame a verte, Señor, como te vio Job, que pueda verte, que pueda abrir mi corazón y conocerte más en Cristo Jesús. Quizá ya el Espíritu Santo te ha mostrado el dolor que tienes en tu alma. Quizás no tuvo que ver con una pérdida, quizás una decepción, una traición. No hay peor dolor que en el alma. No hay forma de darle masaje al alma. No hay una pastilla para el alma. Es un dolor tan fuerte. Pero la buena noticia, nos trajo el doctor Liendo en esta mañana, es que Jesús se puso en nuestros zapatos. Fuiste abandonado, Él también. Fuiste traicionado, Él también. Tuviste una pérdida, Él renunció a todo lo que tenía. Y si hay algún dolor en tu corazón, en tu alma, presentémonos delante del Señor. Quizás es un dolor de muchos años que ya estás acostumbrado a vivir con ese dolor. No tienes por qué vivir con ese dolor. Quizás fue una pérdida, alguien tan significativo que partió. Nuestra hermana Carmen, su mamá partió hace 2 semanas. Ese dolor está, ese duelo está ahí todavía como el primer minuto en que te lo dijeron. Quizás hace unos años y todavía el dolor está como si fuera el primer día. Pero Él se puso en mis zapatos. Jesús se puso en mis zapatos. El Verbo se hizo carne. Señor, aquí habemos muchos con dolor. Señor, y tú sabes que para el que tiene dolor en el alma es el dolor más grande, que no se compara con ningún otro, porque es su dolor, es su realidad. Pero tú conoces, Señor, nuestras lágrimas en la soledad, nuestro dolor. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo, tu Santo Espíritu, sane nuestra alma. Señor, sana mi alma de este dolor. Sana mi alma. Sana mi alma, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sana el dolor de cada uno de mis hermanos en esta hora. Los que están sufriendo por traición, por pérdida, por decepción. Señor, por la razón que sea, te rogamos en esta hora, sánales, Señor. Sánales en el nombre de Jesucristo. Y te ruego, Padre Santo, que tú reveles el propósito, Señor amado. En la medida que con humildad nos sometemos, Señor, a tu voluntad, revela tu propósito. Con humildad, Señor, nos rendimos. Y no nos rebelamos, nos rendimos
a tus designios, Señor. Que podamos entender que tú tienes propósito para que haya esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Jesús, tú eres nuestra esperanza. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. El Señor piensa en ti. Afligido, necesitado, el Señor está pensando en ti. Por eso Jesús, por eso esta palabra, por eso su Santo Espíritu. Dile al Señor ahí conmigo: Señor, te entrego este dolor en mi alma para que me sanes, para que lo quites, para que me enseñes, para que me formes, para que cumplas tu propósito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén ahora? Amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar un poquito más al Señor antes de irnos.